Listo, Marce, adelante. ¿Listo? Bueno, eh, aquí ya pasamos el susto con Julia, hace ratico estábamos conectados. Mi tema hoy es hablar sobre la información más importante que tenemos que tener a la hora que debemos de tener a la hora de crear una empresa. Porque muchas personas hoy en día crean una empresa porque tienen una idea muy buena, pero entonces no hacen como el proceso legal, no sacan el RUT, no hacen como todo el esquema de empresa. Entonces a medida que van creciendo se van viendo como un poco encartados porque ya todo está grande a la hora de empezar como con lo que debieron de haber empezado hace mucho tiempo. Entonces, acá voy a hacer como una introducción con algo muy comercial, pues que no es mi fuerte, pero sí quiero como que tengamos una idea de lo que debemos de la hora de crear. Entonces, no sé si se ve muy bien. Eh, Está acá. Entonces, yo lo hice con un tema que encontré una vez y me gustó mucho porque tiene muchas de las cosas que debemos de preguntarnos cuando decidimos emprender con un producto, con algo. Entonces dice aquí la primera parte, tienes una idea, entonces sí, no, si no la tengo, pero pues quiero ser emprendedora, entonces tengo que definir como qué negocios o qué tipo de negocio me gustaría crear. Dice, cubre necesidades, entonces, si cubre necesidades, puedo dar el paso siguiente en el tema de la creación de empresas. Si no cubre necesidades, entonces tengo que hacer un replanteamiento de lo que quiero hacer. También tengo que preguntarme si tiene mercado, o sea, a quién le voy a ofrecer mi producto, si es un producto comercial, si voy a ser como muy aterrizado a la hora de decir, me voy a meter por tal negocio porque es algo que la gente está necesitando, como es algo que la gente realmente quiere comprar o quiere ver. Lo puedes planificar, entonces normalmente debemos de planificar las empresas. Debemos de revisar el tema de los costos, debemos de revisar el tema de los impuestos. Por ejemplo, en Colombia, pues en este momento estamos como uno de los países de Latinoamérica con la tasa impositiva un poco más alta. Y por último, mirar si es rentable. Entonces, una vez ya revisemos todo el tema del negocio, revisamos el tema de económico, si vemos que todo es viable, pues obviamente ya el tema es algo que podemos concretar. Entonces, luego vamos, entonces ya con el tema claro de que vamos a crear empresa, entonces debemos de consultar la homonimia. ¿Qué es la homonimia? Es el nombre de mi empresa. Consultar de que otra empresa no tenga el mismo nombre. Entonces, la forma lo podemos hacer todos desde la casa, desde la oficina, desde cualquier computador. Entonces, yo a internet y escribo www.rube.com. Entonces me voy aquí como aparece acá, me voy a la página, no sé si lo están viendo. Ahí. Voy Sí. rápido, no sé por qué, yo hablo un poquito rápido. No, Marce, está bien, sí se Entonces, ve. van contando. ¿Sí se ve? Listo, perfecto. Entonces, listo, llego acá, me muestra la página principal de Uber. Espérate que le di un poquito, lo aumenté mucho. Entonces nos vamos acá, entonces les aparece la página de Rubens y nos vamos acá donde dice razón social o palabra clave. Entonces, por decir, quiero crear una empresa que se llame radiología oral, por ejemplo. Entonces escribo acá, radiología oral. Le doy enter o le doy consultar y me van a aparecer todas las empresas. Espérate, lo voy a disminuir un poco para que vean cómo aparecen todas las empresas que tienen el mismo nombre. Porque, por ejemplo, si yo tengo en Santa Rosa, voy a crear radiología oral SAS, radiología oral SAS, o me voy a inscribir como persona natural,
Si ya en Santa Rosa hay una empresa establecida con ese nombre, no la dejan crear. Entonces la idea es evitar de que llenemos el formulario, lleguemos a Cámara de Comercio con un nombre que no vamos a poder inscribir. Entonces podemos hacer la consulta antes de ir a Cámara de Comercio a inscribirnos. Aunque no es la primera parte de todo de los procesos que tenemos que hacer. Porque primero, pues obviamente miramos lo mismo. Luego debemos de sacar el RUT. ¿Qué es el RUT? Es el Registro Único Tributario. Hoy en día el RUT es como la cédula. Todo el mundo, para que te compren, para que te vendan, para todo el mundo solicita el RUT, tanto el proveedor, del cliente, nosotros los que prestamos servicios profesionales para prestar el servicio profesional, todo el mundo debe tener el Registro Único Tributario. El Registro Único Tributario no tiene costo. Todos los trámites que hagas ante la DIAN, de solicitudes, resolución de facturaciones, son sin costo. Entonces, adicional a eso, yo también podría sacar mi RUT desde mi casa, desde una oficina, ingresando a www.dian.gov.co. Página de la DIAN y entro al link donde está RUT en esta parte. Antes, pues nosotros los contadores normalmente sacábamos el RUT entrando a este link, pero ha estado como un poquito complicado el tema, entonces siempre sugerimos de que vayan a la DIAN y soliciten sacar el RUT. Lo que debo de hacer, hay varias ciudades de Colombia, depende de dónde esté ubicado, que solicitan cita. O sea, no puedes ir a la DIAN, buenos días, no. Debo de ingresar a la página de internet y asignarme una cita. Entonces ingreso acá, asignación de citas, que está en la parte derecha de la página principal de la DIAN. Esperen un momentito. Perdón. Listo. Entonces, perdón, ya. Ahí entran acá donde dice consulte aquí cómo agendar su cita. Entonces, le doy paso acá a agendación de cita. Perdón. Acá arriba, le doy a agendar cita acá en solicitar. Acá, en esta parte. Ingreso solicitar cita y voy llenando como toda la información, me piden el nombre, la dirección, no tiene nada de complicado, o sea, cualquier persona puede tramitar el formulario para solicitar la cita. Entonces coloco acá si soy persona natural o jurídica. No sé si tenga que explicar ese tema, me parece importante. ¿Cuáles son las personas naturales? Somos todos los contribuyentes. Nani Marcela Gómez, Juan Manuel Osorio, Julio Ríos, Juan David Salgado, todos somos personas naturales. Y las personas jurídicas son las sociedades, las que terminan en SAS, en limitada, y esas sociedades sí antes deben de ir a hacer un trámite ante la DIAN. O sea, normalmente esta parte no la hacen las sociedades. Solo hacemos las personas naturales que vamos a solicitar por primera vez el RUT. De ahí en adelante, yo lleno todo el formulario y cuando termino le digo solicitar. Él me muestra todos los días que tengo de la semana para solicitar la cita. Cuando le doy al día, por decir hoy es 23 y me muestra la próxima semana. Entonces me muestra que la próxima semana va como del 26 o el 27 al 31 de marzo. Entonces me muestra y yo escojo por decir el 30 de marzo. Escojo el 30 de marzo y me dice la hora en que puedo asistir a la cita. Todas las citas tienen 15 minutos, entonces aparece cita desde las 7:30 de la mañana, 7:30, 7:45, 8 de la mañana, 8:15, 8:30. Entonces yo ya, dependiendo del horario, de lo que yo tenga que hacer en el día, solicito la cita.
Lo único que deben de llevar es una fotocopia del RUT, de la cédula, nada más. Allá ya le informan a la persona que los atiende, funcionario de la DIAN, que van a solicitar el RUT por primera vez, entonces le pide toda la información, dirección, actividad económica. Es muy importante tener clara la actividad económica, a qué me voy a dedicar. Entonces, por ejemplo, si voy a vender ganado, que le digan, va a vender ganado, va a vender leche, va a vender queso, como exactamente la actividad que va a desarrollar. Porque muchas veces muchos funcionarios de la DIAN actividades económicas al contribuyente. Y eso hace que unas tengan que cumplir con ciertos topes para permanecer en el régimen simplificado y otras en el régimen común. Más adelante les voy a explicar qué es el régimen simplificado y qué es el régimen común. Entonces, una vez ya tengo el tema, ya abarco el tema del RUT, me dirijo hacia la Cámara de Comercio de la ciudad, aunque no hay en todos los municipios de Colombia, o la más cercana al municipio donde yo me encuentro. Pues aquí casi todos estamos ubicados en ciudades donde hay Cámara de Comercio, pero igual el día que no lo tengan es como la más cercana que tengan allí. Van a la Cámara de Comercio, dan un formulario igual, lo puedes hacer o por internet o en la Cámara de Comercio. Normalmente cuando es primera vez yo sí prefiero que lo hagan personalmente. Cuando ya hayan creado en la Cámara de Comercio la persona natural o la persona jurídica, de ahí en adelante, como se debe renovar antes de cada 31 de marzo de cada año, eso sí lo pueden hacer por internet, no hay problema, ya se puede pagar, ya imprimen los formularios, o sea, ya están como muy actualizados con el tema de los servicios virtuales. Cuando ya tengo definido la Cámara de Comercio, hay algo muy importante que la gente quiere saber siempre, ¿cuánto me va a costar inscribirme en Cámara de Comercio? Entonces yo aquí les saqué como la tabla general de cuánto les costaría dependiendo del capital. Es decir, yo tengo que definir, a mi empresa le voy a invertir 10 millones para iniciar, le voy a invertir 20 millones. Entonces yo voy y me ubico en la tabla, dependiendo, entonces si voy a ubicarme entre 10 millones, entraría acá entre 8.852.604 a 10.328.000. En el momento que yo vaya a ir a la Cámara, como mínimo debo de llevar 132.000 pesos, más 4.200 que cuestan los formularios si es persona jurídica, o 2.800 creo que cuestan si es persona natural. Entonces, como mínimo, yo me debo de dirigir a la Cámara para ingresar por primera vez con ese valor. Entonces, pueden buscar por lo buscan por Google, colocan tarifas de registros públicos y ahí pueden mirar, según mis activos, cuánto debo de pagar a la hora de inscribirme en Cámara de Comercio. Hoy en día todas las cámaras de comercio tienen ya el servicio sincronizado con el impuesto de industria y comercio. Este impuesto es un impuesto territorial, no es el mismo en todos los municipios, no manejan las mismas tarifas. A partir del 2018 vamos a empezar con un formulario general y con una tarifa general, pero de aquí hacia atrás todos los municipios tienen un régimen, un estatuto tributario municipal diferente. Es decir, que si yo estoy ubicado en Santa Rosa, mi actividad económica, por decir Juan David, que vende alimentos y bebidas, no tiene la misma tarifa que si estuviera en Pereira. Entonces tengo que consultar siempre dónde voy a desarrollar mi actividad económica y cuál es la tarifa que voy a pagar por mis ventas. Porque el impuesto de industria y comercio se paga sobre el total de los ingresos. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? No creo que lo tenemos al final. Para el final. Sí, bueno, listo. Voy bien, no voy rápido, no sé, me van preguntando por qué, o me van contando, no sé. Muy bien, muy bien. Bueno, listo. Entonces ya una vez yo ya abarqué el tema del nombre, ya tengo el RUT, seguramente cuando ya tenga toda esta parte de impuestos, o sea, yo estoy explicando como la parte legal. Supongo que la persona ya tiene el tema del local comercial donde me voy a establecer, o
porque normalmente las personas que abren cámara de comercio son las personas que tienen establecimiento de comercio, ¿ya? Entonces, el tema ya como el arrendamiento, el contrato de arrendamiento, ya lo deben de tener definido a la hora de ir a hacer todo el trámite legal de que estoy hablando. Luego, voy a hablar del tema tributario. Entonces, las personas hoy en día crean la empresa y no saben si el producto que están vendiendo es un producto grabado con IVA. Entonces, hay es súper fácil de consultar por Google, se meten y ponen productos grabados a la tarifa general de IVA. Entonces, ahí se van a dar cuenta. Porque es muy, muy importante saber si mi producto está grabado con IVA. Porque la DIAN tiene establecida unos topes para que las personas estén en el régimen simplificado o en el régimen común. ¿Qué es el régimen simplificado? Son todas aquellas personas que venden, hablo de personas porque solamente personas naturales pueden estar en el régimen común. O sea, no hay ninguna sociedad, ni SAS, ni limitada, ni en comandita simple, nada, ninguna sociedad puede pertenecer al régimen común, al régimen simplificado. Por el mero hecho de ser sociedad, deben de ser régimen común si deben de un producto grabado con él. Entonces, si yo voy a vender, si yo voy a vender productos para lavadoras, ejemplo, les voy a poner como ejemplo de lo que yo manejo, o voy a vender aluminio, o voy a prestar un servicio de fabricación de máquinas. Entonces, eso lo debo de consultar si está en la lista de productos grabados con IVA. Entonces, si yo estoy en la lista de grabados con IVA y voy a empezar mi actividad económica, no sé cuánto es el monto de los ingresos que voy a vender, por ejemplo, en el año 2017. Entonces yo digo, no, es que yo me presupuesto que voy a vender 60 millones este año, pero no sé cuánto voy a vender. Entonces, esas personas inician en el régimen simplificado. Entonces, inician en el régimen simplificado y van a permanecer allí hasta que vendan 104.136.000 pesos, que son 3.500 VT. Las VT son las unidades de valor tributario que están establecidas, es un valor que dio la DIAN, pero pues yo siempre trato de hablarles como en cifras para no complicar pues el tema de las VT, porque cada año la VT cambia. Entonces, si yo soy una persona del régimen simplificado, vendo zapatos, mi zapato está grabado con el IVA del 19%, pero yo durante todo el 2017 vendí 70 millones. Yo no tengo que cobrarle IVA al consumidor final. Yo nunca voy a facturar con IVA. Simplemente vendo, si el zapato cuesta 25.000 pesos, 25.000 pesos es lo que le voy a cobrar al consumidor final. Cuando yo de enero a septiembre me puse a sumar mis ingresos y me di cuenta que iban 110 millones. Yo voluntariamente debo de acercarme a la DIAN o conseguirme un contador y decirle, mire, yo ya me pasé el tope que establece la DIAN y debo de pasarme al régimen común. Entonces ahí sí, los zapatos cuestan, el par de zapatos cuesta 25.000 pesos más el 19%. Entonces, competitivamente es un tema delicado porque muchas personas hacen como trampitas ahí como para no pasarse al régimen común. Entonces empiezo yo con la diferencia de que este vende a 25.000 y yo ya estoy vendiendo a 25.000 pesos más IVA, que queda como más o menos, hagamos la cuenta acá, 25.000 por el 19% más, son 4.750 de IVA, ya mi zapato no costaría 25.000 pesos, sino 29.750 pesos. Entonces eso a veces hace que comercialmente la gente quiere permanecer en el régimen simplificado para no subir el precio de su producto. Pero es algo que si en el momento en que yo consigno o la gente me paga por datáfono, es algo muy difícil de controlar. Además de eso, también deben de estar en el régimen simplificado las personas que tengan más de un establecimiento de comercio. Si yo tengo más de un establecimiento de comercio, debo de pasarme al régimen común. Si soy usuario aduanero, es decir, que si importo o exporto, no puedo permanecer en el régimen simplificado, me debo de pasar al régimen común.
Y allí están todas como todos los ítems para permanecer en el régimen simplificado. Con uno solo que yo no cumpla, debo de pasarme al régimen común. Es decir, que si yo también vendo, por ejemplo, los mismos zapatos, y no me he querido pasar al régimen común, pero mis consignaciones están en 111 millones, que ese es el valor para el 2017, 111.507.000, yo sé que voluntariamente me debo de pasar, evitando de que la DIAN lo haga por mí, porque en el momento en que la DIAN decida pasarme al régimen común, me va a cobrar una sanción por no haberlo hecho voluntariamente, porque es algo muy fácil que todas las empresas, pues que debemos de tener en cuenta a la hora de crear empresas. ¿Qué régimen voy a hacer? Porque muchas veces la gente va a la DIAN, en el tema anterior que estábamos hablando del RUT, va a la DIAN y la gente, y el funcionario de la DIAN le dice, ¿usted régimen simplificado o régimen común? Y si no tienen que al tema del régimen simplificado y el tema del régimen común, entonces cualquier persona le dice, no, yo soy régimen común como porque le suena el régimen común, les va a tocar cobrar IVA, tener programa contable, llevar contabilidad, y es algo que el régimen simplificado no hace, que es como una de las ventajas que tiene, porque no tienen que presentar impuestos cuatrimestrales o bimestrales, sino que simplemente soy régimen simplificado, llevo un libro fiscal, debo de guardar mis facturas de compra, debo de guardar todos los documentos, pero no tienen tanta legalidad como el régimen común, porque los del régimen común sí tienen como muchas obligaciones frente a la DIAN. Aquí está el monto de las consignaciones y también hay un tema muy especial para las personas que tienen contratos. Si yo soy un ingeniero o un arquitecto y voy a contratar con la alcaldía o con una entidad del Estado o con cualquier otra persona que sea el régimen común y lo voy a hacer por más de 65 millones de pesos, debo de pasarme voluntariamente al régimen común, porque si no, la persona no se va a poder deducir ese costo y la DIAN se va a dar cuenta fácilmente de que yo firmé un contrato por ese monto y que no me pasé al régimen común. Entonces, sí debemos de tener como claro el tema del régimen simplificado y el régimen común a la hora de crear empresas. Adicional a esto, hay otro régimen, hay personas que no tienen régimen. ¿Por qué? Porque el producto que desarrollan, el producto que venden o que ofrecen al mercado es excluido. Muy pocos productos están excluidos en el tema con la DIAN, acá en el Estatuto Tributario. Ejemplo, excluido está el café. Entonces, ¿por qué está excluido? Porque yo lo vendo sin ninguna modificación. Yo compro el café y lo vendo, entonces es un producto excluido. O, por ejemplo, el productor siembra su matica de café y lo vende al comercializador sin haberle hecho nada. Simplemente recoge el café y va y lo vende. Entonces, la DIAN tiene como el sector primario, el sector de los cultivos, todo eso lo tiene como excluido. Entonces, esas personas, sin importar el monto de sus ingresos, que son 104 millones para el año anterior y 111 millones para este año, nunca van a pertenecer al régimen común, siempre y cuando estén prestando o vendiendo un servicio excluido, que eso también lo pueden consultar. O sea, ustedes pueden meterse a Google y decir productos excluidos, productos grabados con IVA, productos grabados a la tarifa del 5%. Porque hay también productos grabados a la tarifa del 19% y tarifa del 5%. Uno de esos productos grabados a la tarifa del 5% es el café tostado. ¿Por qué? Porque ya sufre una modificación. Lo pongo en una máquina tostadora, secadora, no sé, es tostadora. Y entonces ya le hago una modificación y lo voy a moler. Entonces ya debo de pagar. Ese producto está al 5% del IVA. Entonces, ese también ingresa en los del régimen simplificado y régimen común. Si yo tengo un producto grabado al 5% con IVA, también debo estar pendiente de mis montos y de mis topes. Bueno, allí abarco como el tema del régimen simplificado y el régimen común. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, Marcelo. Bien, bueno, ahí vamos empezando. Bueno, hay otra cosa que es muy importante
La DIAN es un poquito compleja, pues, para la persona que está creando empresa y no tiene idea de nada contable. Es como empiezan a decir, no, pero ¿por qué tantas cosas? Entonces, hay varios topes, o sea, hay topes para pertenecer al régimen simplificado y para pertenecer al régimen común. Adicional, hay un tope para ser declarantes de renta. Entonces, acá tengo como, les voy a mostrar como la parte más importante eh, que la DIAN ha puesto para que la gente se dé cuenta cuando soy un declarante de renta. Que mi patrimonio del año de la grabable anterior sea inferior a 4.500 VT, es decir, que sea inferior a 133.889.000 pesos. ¿Qué quiere decir mi patrimonio bruto? Mi patrimonio bruto es si tengo una casa, si tengo un local comercial, si tengo un CDT, si tengo un saldo en mi banco al 31 de diciembre del año grabable anterior. Entonces, no tengo casa, no tengo vehículo, no tengo establecimiento de comercio, pero resulta que mi cuenta bancaria al 31 de diciembre tenía 140 millones de pesos. Entonces allí ya estoy obligado a declarar. Entonces, por patrimonio son todas las cosas que me pertenecen y que puedo hacer efectivas en cualquier momento. Yo tengo una casa, es de mi propiedad, la puedo vender. Tengo una plata en el banco, la puedo sacar y puedo invertir. Mi CDT lo puedo hacer efectivo a 3, lo mismo las acciones. O sea, si yo tengo acciones en una empresa por valor superior a 133 millones, también estoy obligado a declarar. Si tengo inventarios, tengo 100 vacas y las 100 vacas cuestan más de 133.889.000, estoy obligado a declarar. Entonces es todo el tema del patrimonio, de lo que poseo al 31 de diciembre del año grabable anterior. Que los ingresos brutos sean inferiores a 1.400 UF. Entonces aquí hay una cosa muy puntual. Hay personas del régimen simplificado que están obligados a declarar renta. ¿Por qué? Porque yo puedo permanecer en el régimen simplificado porque vendí 60 millones, pero me obliga a hacer declaración de renta. La declaración de renta se hace anual. Se hace por periodos grabables completos, es decir, yo abarco del 1 de enero al 31 de diciembre del año grabable. Entonces, yo tengo que mantener como pendiente de mis ingresos porque yo puedo hacer del régimen simplificado y vender 45 millones en el año. Bueno, no me paso al régimen común, pero sí tengo que cumplir con otra obligación de la DIAN, que es declarar renta. Declaro renta, así tenga mi patrimonio inferior a 133 millones. Aquí son individuales. Una, el hecho de que yo cumpla con uno de estos ítems que están acá, no quiere decir que no tenga que hacer declaración de renta, no. Si tengo patrimonio, declaro renta. Si tengo ingresos brutos, también declaro renta. Si durante el año grabable anterior yo compré un vehículo con una tarjeta de crédito, cada mes hacía compras por más de 10 millones de pesos, también me obliga a declarar renta, porque la persona que utilizó una tarjeta de crédito por más de 83.308.000 pesos el año anterior, debe declarar renta este año. Los vencimientos para este año para las personas naturales empiezan el 13 de agosto, empiezan el 9 de agosto hasta el 19 de octubre. Entonces tenemos que estar pendientes porque se vencen con los 2 últimos dígitos de mi cédula. Bueno, otra cosa que también me obliga es pues acá ese ítem de los consumos en tarjetas de crédito, que es el mismo de las compras y consumos. Muchas veces la gente paga universidades súper costosas, de 12 millones semestrales, por 2, 3 personas, y dicen, no, pero no voy a declarar renta. Lo toman como consumo. La DIAN se da cuenta de que esa persona, entre sus gastos y consumos, completó más de 83.308.000. Que esa fue como la famosa idea de crear los puntos en las grandes superficies. Para eso se creó en parte los puntos, para que la DIAN se diera cuenta quién hacía compras o consumos superiores a 83.308.000 pesos. De igual forma, está el tema de las consignaciones bancarias, que nosotros lo vimos en algún momento
con la abuelita Fanny, que le consignaron a su cuenta más, por decir, más de 133 millones. Pero ella decía, la plata no es mía, no importa, la plata fue consignada a su cuenta. Si la plata no fue suya, no declare los 150 que le consignaron a su cuenta, sino sus ingresos reales. Pero tiene que cumplir con la obligación de declarar renta. Porque el hecho de que yo no me haya pasado de mis ingresos personales, no se hayan pasado ese monto, pero si otra persona va y me consigna a mi cuenta un valor superior, yo tengo que cumplir con ese compromiso a la DIAN. Entonces la DIAN viene y me dice, mira, las consignaciones fueron 150 millones de pesos, ¿por qué declaró solo 40 millones? Entonces yo digo, porque la plata no era mía, la plata le pertenecía a tal persona, entonces ellos ya siguen con el requerimiento para la otra persona, pero yo me salvo porque cumplí con mi obligación de declarar a tiempo. No pago sanción de extemporaneidad, no pago nada, simplemente me doy cuenta de que mis consignaciones fueron superiores, voy, hago mi declaración de renta y no tengo ningún inconveniente. Para el tema de los asalariados, la DIAN está creando, tiene un programa hace por ahí 4 años que se llama la Ayuda Renta. El Ayuda Renta es un programa que pueden descargar ingresando a la DIAN. Entonces me voy a la DIAN, pongo la ayuda, consulto la Ayuda Renta. Es un programa que se descarga y es muy fácil como ir llenando los espacios. Entonces me pregunta el salario, cuánto pagué de salud, todo. Entonces es algo como más sencillo de elaborar. Igual, yo no porque sea contadora, siempre recomiendo de que se busquen un contador. ¿Por qué? Porque yo puedo ingresar a la Ayuda Renta, pero no siempre voy a tener claras todas las dudas, porque no es el tema en el que estoy muy familiarizado. Entonces allí le preguntan que el 25% de la renta exenta, entonces no saben, colocan cualquier valor, entonces fácilmente la DIAN los puede requerir porque la información consignada en la declaración no es la que debía de ir. Entonces allí abarco el tema de quienes declaran renta y quienes no. Entonces, es importante que tengan como claro los ingresos, las compras, el patrimonio y las consignaciones bancarias. Aparte, quería hacer como un resumen del costo de un empleado, porque a la hora de crear empresas siempre estamos pensando, no, yo le pago 300.000 pesos y la persona cumple toda la jornada laboral, que son 48 horas semanales. En este momento está el tema muy delicado porque van a una oficina de trabajo, hacen una demanda, entonces tenemos que pagarle lo que no le pagamos mensual al empleado, más intereses, la prima más intereses, las cesantías más intereses, más las vacaciones, más todo lo que es de ley. Entonces, quería como que supieran cuánto cuesta un empleado en Colombia y realmente es costoso. Pero si vamos a empezar como con una empresa y queremos hacerlo legal, es un tema que tenemos que abarcar. Entonces, en Colombia debemos de pagar prestaciones sociales. ¿Qué son las prestaciones sociales? Son la prima, las cesantías, las vacaciones y los intereses de las cesantías. Desde junio del 2016, venimos pagando también a las empleadas de servicio, porque antes las empleadas de servicio solo tenían derecho a las cesantías, vacaciones e intereses de las cesantías. ¿Por qué la prima no? Porque había un concepto donde decía que la prima era para los empleados que le ayudaran a uno a desarrollar una actividad económica, que le generaran lucro a una empresa, pero entonces la empleada de servicio estaba en una casa, era como un gasto más, entonces habían dicho que las empleadas no tenían prima. Es algo que pelearon mucho tiempo y finalmente se lo ganaron. A partir de junio del 2016, todas las personas que tenemos una empleada de servicio en nuestra casa debemos de pagarle también la prima. Adicional a eso, debemos de hacer aportes a la seguridad social, que consta la salud del 12.5%, la pensión del 16%, la ARL, que es la empresa aseguradora de los riesgos profesionales, que tiene varias tarifas. Como para no abarcar mucho, solo coloqué como los temas, se los voy a explicar. Hay varias tarifas, dependiendo. Si es una secretaría de oficina,
paga 0.52% de su salario mínimo. Si es una persona que trabaja en el campo, paga el 1.044. Entonces hay varias tarifas que también debo consultar a la hora de desarrollar mi actividad económica. Y los aportes parafiscales, que son el SENA, el ICBF y la Caja de Compensación Familiar. Entonces, el salario mínimo para el año 2017 está en 737.717 pesos, más el auxilio de transporte que cuesta 83.140. El 12.5% del que les hablaba ahorita en salud lo pagan entre el empleado y el empleador. El empleado coloca el 4% de su salario mínimo, es decir, el 4% de 737.717, y el empleador, que es el dueño de la empresa, debe de colocar el 8.5%. De igual forma, la pensión la paga el 4% el empleado y el 12% el empleador. La ARL la paga el 100% el empleador, al igual que los aportes parafiscales. Y aquí les dice como un valor de lo que uno, si fuera muy juicioso, que casi nadie lo hace, de guardar la prima, las cesantías y las vacaciones. En las empresas grandes obligadas a llevar contabilidad, como son las jurídicas, ejemplo la SAS, la limitada, la sociedad en comandita, sí deben de hacer esta producción. Pero si yo soy una persona natural y voy a contratar a un empleado con todas las prestaciones sociales y todos los aportes de seguridad social, lo mejor que yo puedo hacer es guardar la plata, hacer como un ahorro mensual de 175.780. ¿Para qué? Para que cuando llegue junio, que debo de pagar la mitad de la prima, yo tenga como un ahorro y saque y le pague a mi empleado. No en ese momento sacar la mitad de 737.717, que serían 368.858 en junio, porque de pronto tengo gastos de impuestos, o tengo que pagar industria y comercio, o tengo gastos de la empresa, entonces se me va a hacer difícil como entregarle los 358.000 pesos al empleado. Entonces, ¿yo qué hago? Guardo 50.000, 100.000 pesos, voy como haciendo un ahorro mensual de lo que le voy a pagar. Porque en junio solamente es prima, pero yo en diciembre debo de pagarle la otra parte de la prima y los intereses a las cesantías. Y a más tardar a febrero 14 debo de hacer la consignación de las cesantías, o si quiero se los debo, o si quiero no, o si voy a retirar el empleado o lo voy a liquidar el 31 de diciembre del 2017, debo de pagarle las cesantías, los intereses a las cesantías, las primas, la prima y las vacaciones. Y entonces se vuelve algo como muy costoso para yo sacarlo de una sola. Entonces quería como que supieran, cuando van a crear empresa, ¿cuánto me va a costar un empleado mensual? Entonces yo cuento, ¿cuánto se me va a ir en proveedores? ¿Cuánto se me va a ir en arrendamiento? ¿Cuánto se me va a ir en servicios públicos? ¿Y cuánto se me va a ir en el empleado? Adicional a esto, como consejo, siempre que sean del régimen simplificado, como no deben de pasar los 111 millones, yo debo de permanecer durante todos los meses del año, no un ingreso superior a 8 millones de pesos, 8.500.000. Entonces se encuentra uno, personas hoy en día, que le dicen, no, que mire, yo pago 3 millones de arrendamiento, tengo 2 empleados y soy del régimen simplificado. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿y ustedes cómo hacen para decir que solo compran 2 millones de pesos? Porque no puede decir que yo tenga una empresa con los gastos de 8 o 9 millones y mostrándole a la DIAN que me estoy ganando 8 millones o 9 millones de pesos. Entonces sí tienen que ser como muy cuidadosos de si quieren permanecer en el régimen simplificado, tener un arrendamiento por lo menos de 1 o 2 millones de pesos, las facturas a sus proveedores, cuánto suman mensual, cuánto suma su empleado, cuánto suman sus servicios públicos, porque la idea es que nunca sus costos se pasen de 8 millones, porque se asume que si sus costos son 8 millones, su ingreso es superior a ese. Entonces fácilmente la DIAN se puede dar cuenta de que pertenece al régimen común y no al régimen simplificado. Entonces ya está como todo el tema de qué debo de hacer para el RUT, establecer el régimen simplificado, si debo declarar o no, aunque son cosas que uno va conociendo como en el camino, pero sí son datos importantes para que estén pendientes. Yo alguna vez escuché que si yo me pasaba de tanto, debo de declarar renta,
Entonces, estar haciendo como las cuentas, haciendo como un acumulado de lo que va del año, de cuánto han sido mis ingresos, cuánto he podido comprar en patrimonio y cuánto he comprado en tarjetas de crédito para saber si finalmente tengo que cumplir con alguna obligación para la DIAN. Y ya es como lo más importante para del tema tributario y contable a la hora de crear empresa y legal. Entonces, ya, no sé si abarqué mucho tiempo, no sé, no mire la hora. No, el tiempo vamos bien, Marce. Pues, media hora. Listo, media hora, sí. Me imagino que preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. ¿Qué pasó? Voy a echar la piedad. No, mi amor, tú dices que esa es la felicidad del hogar. Marce, en los gastos que uno declara, hay un, ¿cómo te digo? Hay un límite que uno tenga, es decir, uno no puede declarar más gastos que... Sí, o sea, en el tema tributario, por ejemplo, si yo facturo, tengo derecho a tomarme el 70% de mis gastos. Es decir, yo facturé 100 millones, la DIAN me acepta hasta 70 millones de mis costos. Eso es para las personas naturales, para las jurídicas no aplica, para las personas naturales. Y también tienen que tener relación de causalidad. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, Juan David, tiene quicholados, y le va a meter los servicios públicos de la casa. No, tienen que tener relación de causalidad con mi empresa, o sea, que esté directamente ligado o necesario para yo desarrollar una actividad comercial. Y lo otro que te quería preguntar, el ejemplo que estabas dando de si uno recibe por casualidad más dinero por alguna venta, transacción, favor, lo que sea, de lo que usualmente son los ingresos de uno simplemente puede pagar sus ingresos legales normales. Sí, es legal, o sea, puedes recibir 500 millones en tu cuenta, tienes que cumplir con la obligación de declarar y si son solo 130 millones tuyos, declara sobre el valor de tus ingresos. Simplemente que estás cumpliendo con la obligación que te genera haberle hecho el favor o haber vendido ese bien o haber hecho algo para recibir ese dinero en tu cuenta. Pero Marce, fijo, si declara, si le entran 500, si declara 130, fijo, lo Llega llaman la a DIAN, que aclare. sí, total. Llega la DIAN y te va a preguntar, bueno, ¿usted por qué declaró solamente 50 o 100 millones si usted recibió tanto? Entonces le dice, no, es que mi mamá me consignó para comprarle una casa a ella. Entonces ya el problema va a ser para tu mamá que tuvo que haber declarado porque compró un bien superior a 133 millones que está en la parte de acá donde les hablaba el monto del patrimonio. Pero realmente uno siempre debe ir como sin miedo a la DIAN. Ah, no, es que recibí tantos millones en la cuenta y sobre eso voy a aclarar. No, es sobre mi ingreso real, sobre lo que yo realmente, sobre lo que incrementó mi patrimonio. Porque para la DIAN eso es un ingreso, lo que era susceptible de incrementar mi patrimonio. Pero tiene que tener claro una cosa, Julio, que lo que usted deje de apuntar, es decir, si le entran 500 y declara 130, usted no puede ir a gaguear allá, no fue que un puñado, que una bolita, no, claramente y sustentado, es decir, me entran 500, 130 son míos y esto del resto, los 150 son de otra persona. son de tal persona que me entraron por tal y tal cosa, porque si no, de todas formas, se lo clavan a usted. Si usted no puede sustentar de qué persona tengo es. que demostrar que no son míos.
sea, debo de guardar todos los soportes, certificado de ingresos, por ejemplo, si vendí una propiedad, guardar todos los documentos de notaría o un vehículo, todo. ¿Ok? O sea que si a mí mi empresa me paga gastos de viaje dentro de mi cuenta, uno podría, eso no es ingreso, es un gasto. No, los viáticos ya se están tomando como un ingreso para el empleado. Ah, Sí, ya es un ingreso más para el empleado, sí. Acabo de estrellarle el avioneta a Julio, hombre, lleva corona. No, ya hace tiempo viene la DIAN como revisando el tema de los ingresos. Entonces, ya lo que hacen es hacer un reembolso, hacer un gasto de viaje, un recibo por gasto de viaje, y la persona lo que tiene que hacer es legalizar en qué se gastó esa plata, porque si la persona no legaliza esos viáticos, se asume que son ingresos, porque si no lo compró en un restaurante, si no lo pagó en un hotel, entonces se quedó con la plata de él y asume que es un ingreso. pero si la empresa a uno le da plata, Sí, tú tienes, exacto, si tú haces, tienes que validar los gastos, o sea, tienes que decir en qué invertiste los viáticos para que puedas legalizar ese costo. bueno, entonces sí, la respuesta es sí se puede. Sí se puede, no, sí se puede, claro que pueden recibir, todos pueden recibir viáticos en sus consignaciones, si son empleados o si viatican en la empresa, no hay problema, simplemente que debe guardar el soporte porque ese va a ser el costo. Gracias. Marce, excelente tema. Carolina. Marce, ¿me escuchan? Sí. Que pensé que no me escuchaban. Marce, excelente tema, me encantó porque realmente acá hay como muchas variables para la empresa. Me preocupa, por ejemplo, pasar de un régimen simplificado a un régimen común. Entonces, pasaría de tener cero, pues como a mis clientes no les voy a cobrar y de repente les voy a cobrar el 19% más, por ejemplo, de IVA. Eso es un incremento muy alto y pierde uno mucha competitividad. Claro, eso es lo Pero que yo le explico, toca, pues, le toca. cobrarle uno al cliente porque o asumirlo que para que no hacer un brinco tan alto. O sea, empezar en régimen simplificado y saltarse a común queda muy difícil. Sí, o sea, lo que pasa es que lo que hacen ahí es bajar el margen de utilidad. Exacto. O sea, asumir el IVA como si fuera un costo de la misma empresa. Es un costo porque lo vas a recaudar, o sea, uno no se gana el IVA, uno lo único que hace es recaudarlo porque yo lo tengo que pagar a la DIAN con una declaración. Entonces la plata no es mía, mucha gente recibe 50.000 pesos del producto, pero son 35.000 pesos míos y 15.000 pesos de la DIAN. Y finalmente te lo vas a tener que pagar. Entonces, por eso es que el tema del IVA es tan complicado para la DIAN, porque la gente hace de cuenta que el dinero es suyo y a la hora de pagar el impuesto, como sale en su declaración, empiezan a meter gastos y costos que no le pertenecen con tal de quedarse con la plata que para la DIAN es de ellos, es del Estado. Sí, perfecto, pero también hacer un brinco, si yo soy una empresa y me empezó a ir bien, y aparte pues que el tope lo han bajado demasiado y ya me tengo que brincar y ya mis zapatos no los vendo a 25.000, sino que subiéndole el 20% más, ya pierdo mucha competitividad. Entonces si venía así y luego subo, entonces me hacen pagar más impuestos, me queda el producto más caro, o sea que es una transición realmente muy difícil para uno como empresario, como pienso empresario. yo. Sí, es muy difícil y por eso es que pierde competitividad la persona que se pasa al régimen común, porque es que al simplificado le está quedando toda la plata. O sea, si yo como simplificado digo el costo de mis zapatos son 20.000 y me voy a ganar 5.000, 5.000 son míos. Pero si yo el régimen común digo el costo son 20.000 pesos, me voy a ganar 5.000, pero adicional le tengo que cobrar el IVA al cliente y al producto va a ser a 30.000 pesos o 40.000 pesos para el cliente. Entonces el cliente va a decir, no, pero es que acá lo consigo a 25.000 y allí vale 40.
Sí, sí, sí. O sea que debe Pero es un tratar en tema lo que... posible quedarse en el simplificado Sí, y por si eso me yo siempre toca les el común. eso. Y por ejemplo, es lo que siempre recomiendo, mantener como los costos muy organizados para que se puedan quedar tranquilos en el común, en el simplificado. Porque no puedo pagar un Mantener que arrendamiento por Marce, todo, mantener los costos. Es decir, que mis costos no sean muy cercanos al tope mensual de mis ingresos. ya. Porque la DIAN podría decir, bueno, esta persona está comprando tanto y está vendiendo y permanece en el régimen simplificado, que es algo, por ejemplo, con el tema de los bares, que la gente, ellos ven que compran licor y compran y pagan un poco de meseros, empleados y permanecen en el régimen simplificado. Entonces es algo que se ve mucho, que van y le ponen un punto fijo para darse en cuenta cuánto es lo que realmente venden. Entonces tratar de mantener los costos bajitos o un tema que yo pueda mantener, manejarlo ante la DIAN a la hora de una visita, por ejemplo. Ya, perfecto. Marce, para las empleadas también se les cobra lo que ellas tienen que, o sea, el aporte de la Sí, salud y la igual, pensión. total. Uno les puede hacer el descuento. Si la ley también deja pagar hasta el 70% del valor a las empleadas por lo que también uno les El da 30% de alimentación y eso. alimentación. Ajá, sí. Sí, pero podrían hacerlo, o sea, no tiene ningún problema. Podrían descontarle el 4% de salud y pensión. Ya, Marce, muchas gracias. Qué tema tan interesante, muy claro y súper bien explicado. Muy, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, igual si tienen más dudas. Marce, muy bien, muchas gracias. Bueno, Mauro. La sacó barata conmigo hoy. Sí, ya está asustada. Yo que no te conecte a Mauricio, que me dijo que me las iba a cobrar. Oiga, no, y lo del régimen común y simplificado, la DIAN está, mejor dicho, todos vamos para común. Sí, todos los que sean empresarios, No, esa es olvide que como la mira de la DIAN, de que el todo el Colombia simplificado, pague IVA. Exacto. simplificado son empresas, ya, pues, la gente Muy que está chiquitas. muy pequeñita, entonces Muy ya, pequeñas. y en cualquier momento, como es gente que es tan pequeña, cometen el error que acaba de decir Marcela, se pasan muy fácilmente de los topes, porque hay gente que no está pendiente de ese tipo de cosas y se caen. Oiga, recuérdame, ¿cuál es que es el tope? 111 millones este año, o sea, si ya el año pasado vendieron más de 113 millones, espérate que acá lo tengo, 104.136.000 pesos, si el año pasado ya una empresa del régimen simplificado vendió eso, ya debe estar como pendiente de que lo van a pasar o se pasa voluntariamente. Adicional, se me olvidó algo. Las personas que pertenecen al régimen simplificado y venden productos de consumo como bebidas, por ejemplo, David, deben de hacer una declaración anual en enero sobre los ingresos del año pasado, del año anterior. Todos los del régimen simplificado, del impuesto del régimen simplificado al consumo, porque las empresas pequeñas que venden bebidas o servicios de restaurantes tienen otro impuesto que se llama impuesto al consumo. Entonces esas personas que están en el impuesto al consumo y venden menos de 104.136.000 deben de hacer una declaración anual en enero a la DIAN, en enero del año siguiente, para que le informe a la DIAN de que vendieron menos de ese valor. Marce, ¿me puede explicar eso cómo se hace? No, nunca lo hemos hecho. Bueno, sí, eso se hace cada enero del año siguiente. En este momento ya está las consultas temporal, ya, porque se vio. Sí, las de aquí consultas en profesionales adelante, tienen a 100.000 costo, por la hora. Estoy como necesitando platica. Ese impuesto vale 300.000 pesitos. Ya le contestó mi secretario.
¿ya? Entonces, mira, lo que deben de hacer es decir, se llama Declaración Anual del Impuesto al Consumo para el Régimen Simplificado. Entonces, es una declaración que se debe hacer en enero del año siguiente. Es decir, si yo tuve un establecimiento de comercio durante el año grabable 2016 y en mi RUT estaba la actividad económica de bebidas, de servicio de restaurante, de servicio de consumo, yo debía haber presentado en enero del 2017 el impuesto al consumo. ¿Qué informaba en el impuesto al consumo? Son como 8 renglones donde decía, vendí menos de 104 millones, 136, obviamente, porque si colocas ese valor o algo superior, automáticamente te van a pasar al régimen común. Y decir el valor que realmente vendió, ejemplo, 80 millones de pesos. ¿Cuánto se gastó en nómina? 30 millones de pesos. ¿Cuánto se gastó en proveedores? 40 millones de pesos. ¿Y cuánto se gastó en servicios públicos y demás? Entonces había que llenar como todo, hay que llenar como todos esos renglones y presentar esa información, ir al banco y presentarla con el RUT para que ellos le coloquen el sello y la DIAN entienda por presentada su declaración. Ay, ay, ay. Chicholao, Bueno, sí. Marce, gracias. Marce, ¿sabe qué? Yo estaba escuchando aquí todo lo que usted estaba diciendo y realmente esos son unos costos muy altos. Y eso, teóricamente, eso es lo que debe pasar, pero en la realidad eso no se ve. Ahora, por ejemplo, el mercado acá en Santa Rosa, eso no, pues generalmente no aplica. Por ejemplo, en el pago de personal, eso no, No, no aplica, o sea, eso pues usted, eso no. o sea, muchas veces no aplica, pero realmente a eso vamos a llegar, porque cada día hay más demandas laborales, la gente ya sabe que se emplea aquí, esa persona le paga seguridad social, entonces se va a hacer como más difícil para la persona que no paga nada de seguridad social, no paga prima, no paga vacaciones, conseguir un empleado. Entonces, es por eso quería como que se vieran el valor total de lo que costaba un empleado, que son 1.218.000 pesos. Eso es lo que le cuesta a un empleado, es muy alto, claro, porque yo tengo una empresa que no me deja sino por decir 700, 800.000 pesos y pagarle todo ese valor es muy costoso. Ojo con eso, que no aplica. Eso aplica porque el día que usted negocia con unos gaticos y le toca pelear con unos tigres. Sí, El o sea, sí, o sea, uno solo se da tenga cuenta. problema, el día que le rey, usted va muy bien y no aplica y le paga y el señor trabaja normal. Pero el día que el por A o por B sale por las buenas, se va. Listo, no pasa nada, el señor se fue, se quedó calmado. Volvió yo he tenido casos que llegan al año, a los 2 años. Ah, no, venga, que suban las escalas, que usted que no paga lo que era, venga, pague. De todas maneras, Sí. se lo clavan porque lo clavan. Sí, no, y el tema se ha vuelto muy complejo porque lo que yo siempre recomiendo, hacer recibitos. Entonces, le pago a la empleada de servicio, háganle el recibo, le pago por tanto, cuando paguen prestaciones sociales, cuando le paguen liquidaciones, todo va a hacerlo firmar, todo, todo. Porque eso es como cuando la persona va a la oficina de trabajo, tienes una demanda y no tienes soportes, les toca pagar todos los valores que seguramente se los pagaron, pero como no dejaron firmado o por escrito todo, les va a pagar esos valores con intereses. Marce, pero si no Por tiene, eso hacer empresa acá en Colombia es tan difícil, trabajar Es muy mucho para la DIAN y difícil, para los empleados. es muy costoso, por eso les decía yo, es que es uno de los países más costosos en el tema tributario, pero igual es como saber trabajar. Que yo siempre digo, por ejemplo, si lo va a hacer un contrato de prestación de servicios, hacer el contrato de prestación de servicios, estar pendiente de cuánto se le vence, reclamar o poner a la persona que cotice independiente. Pero tratar, o sea, como minimizar el riesgo a la hora de no cumplir con lo que la DIAN quiere. Sí, Marce, usted tiene razón, sino que pues son condiciones de verdad que son demasiado difíciles. Considero que son muy, muy difíciles de cumplir, pero pues es lo legal, es realmente lo legal.
Muchas gracias, Marce, muy bueno el tema y de verdad que muy bien explicado. Bueno, no, con muchísimo gusto. Sí, muchas gracias, Marce. Buenas noches. Bueno, listo. Chao. Muy buena noche. Muchas gracias, chica, pero muy asustado. Mejor estar bien asesorado. Tranquilo, que usted tiene buena contadora. Bueno. Bueno, hasta mañana, muchas gracias. Marce, hágale rápido, que ya la regañan. Hasta luego. Bueno, listo. Chao, chao. Chao, gracias.